Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la geopolítica, Oui, sí. donde las alianzas cambian como las arenas del desierto. Interesante. En esta ocasión nos basamos en un intenso debate Ah, entre los comentaristas políticos Nicolás Moraz y Rubén, ok. con información adicional de la periodista Magali Montesinos desde Estambul. Wow, desde Estambul. Vamos a desentrañar las implicaciones de la reelección de Donald Trump, Interesante. el tira y afloja entre Estados Unidos y América Latina, Ajá. y las conexiones inesperadas entre las finanzas globales y las figuras políticas. Es un cóctel explosivo, sin duda. Sin duda. La victoria de Trump, sus políticas y sus relaciones internacionales. Claro. Todo tendrá un impacto sísmico en el panorama global. Comencemos con América Latina, que siempre está en el ojo del huracán. Por supuesto. Nicolás Moraz subraya la postura agresiva de Trump hacia México, Sí. incluso amenazando con un arancel del 25% sobre todas las importaciones mexicanas, Sí. si no se frena el aflujo de drogas y criminales. Trump dijo, y cito textualmente, A ver. si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25%, sobre todo lo que envíen a los Estados Unidos de América. Casi nada. Casi nada. Esa retórica incendiaria podría tener consecuencias devastadoras para México, Claro. especialmente considerando la profunda interdependencia económica entre ambos países. Totalmente. Sus economías están entrelazadas como las raíces de dos árboles gigantes. Exacto. Lo que afecta a uno inevitablemente impacta al otro. Totalmente. Pero Rubén plantea una hipótesis intrigante. Cuéntame. ¿Podría México paradójicamente beneficiarse si los planes económicos de Trump Ah, para Estados Unidos tienen éxito? interesante. Es una idea que da que pensar. Pero, Es una posibilidad, sí, aunque parezca contradictoria. claro. Si la economía estadounidense se dispara como un cohete, Ajá. podría generar un efecto dominó positivo en México. Mm, Pero claro, esto depende de un sinfín de factores y no hay garantías. por supuesto. Lo que sí es seguro es que la relación entre ambos países estará marcada por la incertidumbre, Claro. como navegar en un mar embravecido. Y hablando de incertidumbre, la actitud de Trump hacia otros líderes latinoamericanos Sí, también es un tema que merece nuestra atención. claro. Por ejemplo, critica públicamente a Nayib Bukele, Ah, el presidente de El Salvador, sí. por liberar a criminales que según Trump terminan en Estados Unidos. Es cierto, vemos un contraste en la estrategia de Trump. A México lo presiona con la amenaza de aranceles, Yes. un garrote en toda regla, mientras que a líderes como Bukele los señala como responsables de los problemas internos de Estados Unidos. Ahora adentrémonos en las turbias aguas de las finanzas globales, Uy, donde las cosas se ponen realmente interesantes. interesante. A la primera vista podríamos pensar que gigantes financieros como BlackRock Sí, y George Soros respaldarían bandos políticos opuestos. Claro. Pero nuestras fuentes sugieren una realidad mucho más compleja. ah, Y me atrevería a decir siniestra. sí, es un entramado fascinante. Sin duda. Por ejemplo, se revela que Claudia Sheinbaum, la flamante ganadora de las elecciones mexicanas, se reunió con representantes de BlackRock México Exactamente. inmediatamente después de su victoria. Y por otro lado, se habla de Scott Bessent, Sí. con fuertes vínculos con Soros, Ajá, como posible secretario del Tesoro de Trump. increíble. Dos mundos aparentemente opuestos, Sí. pero con un mismo objetivo. Es un punto crucial que nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos saber. Totalmente de acuerdo. Existe un consenso oculto entre las élites financieras que trasciende las divisiones políticas aparentes. Es la gran pregunta. Están jugando su propio juego, moviendo los hilos del poder desde las sombras. Claro. ¿Qué implicaciones tiene esto para la soberanía de las naciones? Interesante. Son preguntas que nos dejan con la boca abierta. Preguntas que nos llevan al corazón mismo del poder. Es sin duda. Y hablando de sorpresas, prepárense para una historia que parece sacada de una novela de espías. Cuéntame más, la intriga me consume. Nuestras fuentes nos revelan la historia de Len Forrester, quien comenzó como secretaria de Jeffrey Epstein, Ajá. magnate financiero envuelto en escándalos, Sí. y terminó casada con un miembro de la poderosa dinastía Rothschild. Vaya. Lo más impactante es que Forrester tiene conexiones, tanto con Trump como con los Clinton. Increíble. Es una red de conexiones que te deja sin aliento. Estas conexiones nos muestran el lado oscuro del poder, Claro. la riqueza y las relaciones personales en el escenario global. Exactamente. Es como si estuviéramos viendo una película de suspense. Sí.
pero en la vida real. Sin duda, y nos hace cuestionar nuestras suposiciones sobre las alianzas políticas tradicionales. Por supuesto. ¿Hasta qué punto estas relaciones personales, Ajá, esos pactos secretos, sí. influyen en las decisiones que afectan al mundo entero? Es una pregunta fundamental que nos obliga a mirar más allá de las apariencias Totalmente. y nos lleva a otro tema candente, Adelante. las tensiones internacionales. Oh. Mientras Trump se jacta de terminar guerras, nuestras fuentes sugieren que se está gestando una nueva tormenta Claro. en el siempre volátil Medio Oriente. Hablando de Medio Oriente, se menciona el posible nombramiento de Mike Pompeo, Ajá, conocido por su postura agresiva sí. como secretario de Defensa. Esto despierta serias preocupaciones sobre un posible conflicto con Irán, Claro. que ya es un polvorín a punto de estallar. Es una señal de alarma que no podemos ignorar. Cierto. La postura de Pompeo, sumada a la estrecha relación de Trump con Benjamin Netanyahu, Sí. podría tener consecuencias imprevisibles para la política exterior de Estados Unidos en la región. Y recordemos que Irán ya es un actor clave en el complejo tablero de ajedrez geopolítico, Por supuesto. con sus propias ambiciones y alianzas. Exactamente, la posibilidad de un conflicto armado es una amenaza real Sin duda. que no podemos descartar. Y con eso creo que es un buen momento para hacer una pausa Estoy de acuerdo. y reflexionar sobre todo lo que hemos destapado hasta ahora. Hemos navegado por las turbulentas aguas de la geopolítica, donde nada es lo que parece. Las alianzas se forjan y se rompen en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Pero aún hay mucho más por descubrir. Por supuesto. En la segunda parte de este Deep Dive seguiremos explorando las complejidades del panorama geopolítico, no se lo pierdan. Ahí estaremos. Retomando el hilo de nuestra conversación, es importante recordar que estas conexiones e influencias no son fenómenos. Recientes figuras como los Rothschild han estado en el epicentro del poder financiero global durante siglos, moviéndose entre las sombras como los hilos de una marioneta. Cierto, y lo que me parece fascinante es cómo estas conexiones trascienden las ideologías políticas tradicionales, como si las viejas etiquetas de izquierda y derecha ya no tuvieran sentido en este nuevo tablero de juego. Encontramos a personas como Scott Bessent ligados solos trabajando potencialmente con Trump. ¿No es irónico? Es una clara muestra de que los intereses económicos, la búsqueda del poder y la riqueza a menudo prevalecen sobre las divisiones políticas. Es como si estuviéramos viendo una obra de teatro donde los actores cambian de vestuario, pero el guión sigue siendo el mismo. Nos obliga a mirar más allá de las simplificaciones y a analizar los vínculos reales entre el poder y el dinero. Exacto. Y hablando de mirar más allá del oyente, la historia de Lynn Forrester nos muestra cómo las relaciones personales pueden abrir puertas a las altas esferas del poder, como si existiera una sociedad secreta que opera en las sombras. Sin duda, su trayectoria desde secretaria de Epstein hasta miembro de la dinastía Rothschild es un ejemplo de cómo las conexiones personales pueden ser tan o más importantes que las credenciales o la experiencia. Es como si existiera un mapa invisible del poder donde las líneas se dibujan con favores y lealtades. Es casi como una película de Hollywood, ¿no crees? Una secretaria que termina en el corazón de una de las familias más poderosas del mundo. Y lo que es aún más intrigante es que Forrester mantiene vínculos tanto con Trump como con los Clinton. Es una muestra de cómo las redes de poder a menudo se entrelazan creando una telaraña de influencias que desafía cualquier lógica política. Es un recordatorio de que el mundo real es mucho más complejo y opaco que las narrativas políticas simplistas que a menudo nos presentan los medios de comunicación. Exactamente, debemos ser críticos con la información que recibimos y buscar siempre una comprensión más profunda de los eventos, como un detective que busca pistas en la escena de un crimen. Hablando de eventos que requieren una mirada crítica, la situación en Medio Oriente es un claro ejemplo de cómo las tensiones geopolíticas pueden escalar rápidamente como una olla a presión a punto de estallar. Sin duda, la posible designación de Mike Pompeo como secretario de Defensa es una señal preocupante. Su historial y su postura agresiva hacia Irán podrían aumentar el riesgo de un conflicto armado, como si estuviéramos jugando con fuego. Y si consideramos la estrecha relación de Trump con Netanyahu, el panorama se vuelve aún más complejo, como si estuviéramos añadiendo más leña al fuego. Exacto. La influencia de Israel en la política exterior estadounidense es un factor crucial que no podemos ignorar. Y hablando de influencia, volvamos a América Latina, mencionaste que México podría beneficiarse de las políticas económicas de Trump, pero ¿qué hay de otros países de la región? ¿Serán arrastrados por la marea o lograrán mantenerse a flote? Es una pregunta importante. La relación de Estados Unidos con América Latina es compleja y multifacética, como un mosaico de culturas e intereses. Por ejemplo, mencionaste la crítica de Trump a Bukele. ¿Qué implicaciones tiene esto para El Salvador? ¿Es solo una tormenta en un vaso de agua o algo más grave? Bueno, la relación entre Estados Unidos y El Salvador ha sido históricamente estrecha, pero la postura de Trump hacia Bukele podría generar tensiones
como una grieta en un muro que amenaza con derrumbarse. Es cierto, y no olvidemos que El Salvador depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en Estados Unidos como un barco que depende del viento para navegar. Exacto, cualquier cambio en la política migratoria estadounidense podría tener un impacto significativo en la economía salvadoreña como una ola gigante que golpea la costa. Y hablando de economía, ¿cómo crees que la reelección de Trump afectará a la economía global en general? ¿Nos espera un periodo de bonanza o una nueva crisis financiera? Es difícil predecir con certeza, pero algunos analistas sugieren que podríamos ver un aumento del proteccionismo y una mayor volatilidad en los mercados financieros como un terremoto que sacude los cimientos del sistema. Es cierto, y no olvidemos el impacto del dólar, la moneda de reserva mundial, como el sol, alrededor del cual giran los planetas. Precisamente cualquier cambio en la política monetaria estadounidense tendrá repercusiones en todo el mundo como una onda expansiva que se propaga por el universo. Definitivamente estamos navegando en aguas turbulentas, pero es en momentos como este, llenos de incertidumbre, donde la información y el análisis crítico son más importantes que nunca. Necesitamos un faro que nos guíe en medio de la tormenta. Completamente de acuerdo, no podemos dejarnos llevar por las olas. Debemos mantenernos informados, ser como esos navegantes expertos que leen las estrellas para no perder el rumbo. Y hablando de navegar en aguas inciertas, creo que es hora de volver a un punto que me estaba reflexionando. Realmente las élites financieras con sus intereses globales podrían estar moviendo los hilos del poder más allá de las fronteras y las ideologías. Son ellos los verdaderos capitanes del barco. Es una pregunta que nos obliga a cuestionar las estructuras de poder tradicionales, a mirar más allá de las fachadas y las declaraciones oficiales. La idea de que figuras como BlackRock o Soros, con su inmenso poder financiero, podrían tener una influencia decisiva en las decisiones políticas a nivel global es sin duda inquietante. Es como si estuviéramos descubriendo un mundo subterráneo donde se toman las decisiones que realmente importan. Y si recordamos la información sobre Claudia Sheinbaum, Sí. reuniéndose con BlackRock México inmediatamente después de su victoria electoral, Y la posibilidad de que Scott Bessent, con sus vínculos con Soros, sea el secretario del Tesoro de Trump. Parece que las piezas de un rompecabezas complejo empiezan a encajar, Claro. como si estuviéramos descifrando un código secreto. Exacto, y esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto mismo de soberanía nacional en el siglo XXI. ¿Hasta qué punto las decisiones de los líderes políticos, las decisiones que afectan a millones de personas, están condicionadas o incluso dictadas por estos intereses globales? ¿Es la soberanía nacional una ilusión, una máscara que oculta la realidad del poder? Es una pregunta clave que debemos hacernos, y hablando de decisiones con implicaciones globales. La posible guerra con Irán es un tema que nos debe mantener en vilo, Sí. como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Sin duda, la combinación de la postura agresiva de Pompeo, la influencia de Netanyahu y la imprevisibilidad de Trump crea un escenario potencialmente explosivo como una bomba de relojería a punto de detonar. Y no olvidemos que Irán ya es un punto de tensión en una región del mundo con un largo historial de conflictos. Una región donde la chispa más pequeña puede incendiar todo el bosque. Precisamente un conflicto armado en esa zona tendría consecuencias devastadoras no solo para la región, sino para todo el mundo. Sería como abrir la caja de Pandora liberando fuerzas que nadie podría controlar. Es cierto. Y hablando de consecuencias globales, la amenaza de Trump de imponer aranceles a México nos recuerda la importancia del comercio internacional y cómo las decisiones unilaterales tomadas sin pensar en las consecuencias pueden afectar a la economía global como un tsunami que arrasa todo a su paso. Sin duda, el proteccionismo y las guerras comerciales no benefician a nadie a largo plazo, son como un juego de suma cero donde todos pierden la cooperación, y el diálogo, la búsqueda de soluciones conjuntas son esenciales para un sistema de comercio internacional estable y equitativo, un sistema que beneficia a todos los países y a todas las personas. Y hablando de cooperación, o mejor dicho de la falta de ella, la historia de Lynn Forrester nos muestra cómo las conexiones personales y las redes de poder pueden operar al margen de las instituciones y los mecanismos de control tradicionales. Como si existieran unas reglas del juego ocultas que solo unos pocos conocen. Es cierto, su ascenso meteórico desde secretaria de Epstein hasta miembro de la dinastía Rothschild nos plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la ética en las altas esferas del poder. Es como si estuviéramos presenciando un juego de tronos donde la lealtad y los favores personales son más importantes que las leyes o la moral. Y nos recuerda que las relaciones personales a veces pueden tener
tener más peso que las reglas o las normas, como si el poder se moviera en una dimensión paralela donde las reglas del juego son diferentes. Exacto, y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, de iluminar los rincones oscuros del poder para evitar que el poder se concentre en manos de unos pocos y se utilice para fines personales. Necesitamos construir un sistema donde el poder esté al servicio del bien común, no de unos pocos privilegiados. Este deep dive nos ha llevado por un viaje fascinante, un viaje a través del laberinto de la geopolítica global. Hemos visto cómo las decisiones de los líderes políticos, las ambiciones de las élites financieras y las tensiones internacionales se entrelazan para crear un escenario complejo e impredecible, un escenario donde las reglas del juego cambian constantemente y las apariencias engañan. Y lo más importante es que hemos aprendido que como ciudadanos informados tenemos la responsabilidad de analizar críticamente la información que recibimos, cuestionar las estructuras de poder existentes y exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros líderes. No podemos ser meros espectadores pasivos en esta obra de teatro global. Nuestro futuro está en juego. Totalmente de acuerdo, debemos mantenernos alerta como guardianes vigilantes y comprometidos con la construcción de un mundo más justo, equitativo y pacífico, un mundo donde el poder se utilice para el bien de todos, no para el beneficio de unos pocos. Y con esta reflexión final cerramos este deep dive, esperando haberles brindado herramientas para comprender mejor el complejo tablero geopolítico global. Hasta la próxima.